A continuación son detalles de lo que, aunque la distancia y la forma en que trabajan estas cámaras le quita un poco a lo que representa la presencia de humanos, humanos son al fin, aunque hagan cosas inhumanas, porque muchos de estos terroristas, como hemos mostrado, como hemos visto a lo largo de las últimas semanas y meses, hacen las barbaridades más grandes imaginables. Así les va cuando los ponen en la mira de las armas de la coalición que lucha contra el terrorismo. Esto pasó ya hace unos cuantos días, pero habla de cómo funciona el sistema y cómo, cuando se hacen cosas como la que hacen estos terroristas, en algunos casos llega implacable la justicia en estas circunstancias a través de las balas. Ellos lo buscan y, como dicen, el que a hierro mata, a hierro muere. Está con nosotros el teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Juan Carlos Fernández, por cierto, un hombre además que es un experto en el tema de operaciones especiales. Señor, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Un placer. El profesor Daniel Álvarez es el director de la Iniciativa para el Centro Mundial de Estudios Islámicos de la Universidad Internacional de la Florida. Señor, buenas noches, bienvenido. Gracias, Pedro. Vamos a analizar un poquito lo que se ve en estos asuntos militares y vamos a entrar en otro territorio en momentos, pero primero más de lo que es la toma de estos ataques contra terroristas. Lots of machine gun fire. All right. 445, have eyes. 2 copies all. All right. Be advised, take on this man, switch to 999, over. All right. All right. That one guy, that's the over. Roger, go ahead now, send it, Project 75. Por la velocidad aparente de la aeronave parece que fuera un helicóptero o un avión que se desplaza con cierta lentitud. ¿Cuál es su impresión? Puede ser un AC-130 que va en círculos, va volando en círculos alrededor del mismo blanco. Entonces aparenta estar volando muy despacio. Muy lento. O puede ser un helicóptero, me parece un payflow, lo que llaman un helicóptero de operaciones especiales. Los dos tienen la capacidad de los 40 milímetros, que son los que están utilizando, y usan televisión de baja luz o infrarrojo. Y aparentemente están utilizando las dos. O sea, que el que piense que se puede ocultar en la oscuridad, obviamente muy rápido comprueba su error. Exacto. Cuéntame una cosa, coronel, porque por un lado tenemos estas situaciones, vamos a hablar de otras cosas del aspecto militar, pero por lo que nos llamó más la atención en esta jornada es el cambio dramático que hubo con la decisión de que se va el secretario de Defensa. Dicen, y se dice respetuosamente, ¿verdad?, pero dicen que no estaba diseñado para lo que es este teatro de operaciones nuevo que es esta guerra. Esto es lo que dijo el presidente Barack Obama hoy. When I asked Chuck to serve as Secretary of Defense, we were entering a significant period of transition. Over nearly 2 years, Chuck has been an exemplary Defense Secretary, providing a steady hand as we modernized our strategy and budget to meet long-term threats while still responding to immediate challenges like ISIL and Ebola. Now, last month, Chuck came to me to discuss the final quarter of my presidency and determined that having guided the department through this transition, it was an appropriate time for him to complete his service. There's one thing I know about Chuck, it's that he does not make this or any decision lightly. This decision does not come easily to him, but I consider myself extraordinarily lucky to have had him by my side for 2 years, and I am grateful that Chuck has agreed to stay on until I nominate his successor. He estado en circunstancias en empresas privadas en que se hacen discursos
con ese tipo y ese tono de elogios y en realidad la persona ha sido despedida. No necesariamente porque haya hecho mal lo que estaba haciendo, sino porque cuando fue escogido no era la tarea. La tarea del señor Hagel era básicamente más política que militar, era disminuir el tamaño de las Fuerzas Armadas, era replegar sus tropas de los teatros de operaciones de 2 guerras. Las cosas cambiaron dramáticamente. Chuck Hagel es un burócrata y un contador. La misión de él era reducir las Fuerzas Armadas. Pero no importa quién pongan ahí, si no cambia la mentalidad, vamos a seguir igual. A mí me gusta mucho la comparación con Kosovo, porque Kosovo tenía un presidente demócrata también. Kosovo teníamos 153 ataques diarios. Comparación a 5 que tenemos acá. Si incursiones aéreas. Incursiones, ataques aéreos. Sí. En el Kosovo hubieron 38.000 sorties, en comparación a 8.000 que hay hasta ahora, el 22 de... El sábado pasado. Sortie se le dice militarmente a cada avión en un vuelo de operación militar, ¿correcto? Sí, pero en todo, incluyendo todo. Reabastecimiento aéreo, avión de ataque, tanquero, radar. De esos 8.000 sorties en Siria y en Irak hasta ahora han habido solamente aproximadamente 500 ataques aéreos, a comparación a 38.000 en Kosovo sorties y alrededor de 10.500 ataques aéreos a tierra directamente. Y Kosovo duró 78 días. Y era mucho más pequeño en territorio. Mucho incluso. más pequeño, alrededor de 1/5 parte de lo que es Irak y Siria combinados. Vamos a ver algo de lo que dijo Chuck Hagel despidiéndose hoy y le voy a preguntar al profesor Álvarez qué piensa de este cambio. Mr. President, thank you. Thank you for your generous words, for your friendship, for your support. And as the President noted, I have today submitted my resignation as Secretary of Defense. It's been the greatest privilege of my life. I will continue to support you, Mr. President, and the men and women who defend this country every day, so unselfishly. Dice, profesor. Bueno, se dice que este cambio era de esperar porque, como decía el coronel, él es un buen hombre en términos de manejar dinero y presupuestos del Pentágono y no estaba preparado para esta labor. Pero de cierta manera también hay una cierta reivindicación de Chuck Hagel. Le llamó la atención que la estrategia de Obama en Siria era insuficiente. Cuando el presidente decía que ISIS era un equipo de basquetbol de segunda o tercera categoría, este hombre estaba diciendo que era un gran peligro para los Estados Unidos. Así que hay cierta reivindicación en este hombre. La otra crítica que se le ha hecho es que es un hombre que obviamente preparado para la paz, pero no para la guerra. Pero obviamente sí señaló 2 cosas importantes. La otra cosa es que nunca penetró el círculo íntimo de Obama y de cierta manera, Pedro, fue desplazado por Martin Dempsey. De cierta manera, Martin Dempsey, jefe de despacho de las Fuerzas Comunidades Americanas, es de facto el secretario de Defensa en este momento y el hombre que tiene el oído del presidente Barack Obama. Y me parece a mí que Hagel, mirando las cosas de afuera para adentro, dijo, espérate, yo estoy aquí de más. Correcto. Me parece a mí que eso es lo que lleva a la renuncia. Dicen que incluso el Consejo de Seguridad se reunía y en muchos casos prácticamente ni le avisaban algunas cosas fundamentales, en que el secretario de Defensa tiene que ser una parte clave. O cuando iba no hablaba. Claro. Y es a lo que me refería. Quiero asomarme a un par de escenas de la guerra en distintos frentes, en distintos escenarios. Uno es Fuerzas Especiales Británicas, y hay algunas imágenes muy interesantes que están también de cacería, pero en este caso es a nivel terrestre. En este caso lo que muestran son vehículos de estos diseñados para trabajar en la arena, en el desierto. Son estos pequeños vehículos de ruedas gruesas que vemos muchas veces en distintos lugares, incluyendo áreas arenosas en cualquier parte de Estados Unidos. Y estas Fuerzas Especiales Británicas andan con ametralladoras a gran velocidad en estos vehículos y dicen que en promedio están llevando a mejor vida a buscar a las vírgenes del otro lado del puente a 7, 8 terroristas por jornada, que ya se habla de más de 200 en términos de muertos y heridos. Esto es algo que está ocurriendo en Irak. Y lo otro que quería mostrarles es lo que está vigente en Afganistán. Les recuerdo que el presidente Barack Obama el viernes dijo algo súper interesante. Amplió lo que es la tarea de las tropas estadounidenses, ahí sí oficialmente boots on the ground, esa expresión de la que hemos hablado tanto. Estas son víctimas
que estaban en un partido de voleibol en Afganistán. Apareció un bombardero suicida y mató a 45 personas. Dejó, creo, menos heridos que muertos, de tal magnitud fue el impacto, pero habla del desafío monumental que enfrenta Estados Unidos. Sí, no, definitivamente. Va a ser un cambio, 10.000 hombres en Afganistán, que es lo que piensan dejar, y puede que lo incrementen, porque si van a ir en contra de los talibanes ahora, pues posiblemente lo tengan que incrementar, pero es muy interesante. Las fuerzas especiales que estaba mencionando, quiero apuntar que son Special Air Services, son básicamente de la Fuerza Aérea Británica, y nosotros también en la Fuerza Aérea de Estados Unidos tenemos los carros especiales. Le iba a preguntar, porque nosotros hablamos mucho de las Fuerzas Especiales del Ejército, de la Marina, pero la Fuerza Aérea tiene también su equipo de operaciones especiales. No solamente eso, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, las Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea se entrenan con los Rangers y se entrenan con los SEALs antes de ir a la Escuela de Operaciones Especiales. Respectivamente del Ejército, los Rangers, los SEALs, los de la Marina, que obviamente lograron fama mundial porque fueron los que terminaron con la vida de Osama Bin Laden, por ejemplo. Quiero hablar de lo que es el adoctrinamiento desde muy temprano y el efecto descomunal que tiene, y este es un material que llega desde Kazajstán. Estamos hablando de una de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, un lugar donde está presente también ISIL o ISIS, como le dicen muchos, y en este caso, vean, entrenando a niños. الدروس العلمية من قرآن وتجويد ولغة عربية، وها هم إن شاء الله ينطلقون إلى التدريب البدني والعسكري حتى يكبروا بإذن الله ويدكوا عروش الطوارئ. فها هم بإذن الله، هؤلاء هم الجيل القادم، هؤلاء هم من سيزعزعون الأرض ومن سينشرون بإذن الله الدين القيم في جميع وجيش في العراق له احتداء. Atın kim sen? Abdullah. Abdullah. Kayaktan geldin? Kazakhstan. Maşallah. Kay жердесің sen? İslam Halifatında. Maşallah. Ne istеп жатсың? Muaskere yönetiyoruz. Maşallah. Әмірің кім sen? Abu Bakr Baghdadi. Maşallah. Өскесін кім боласың sen? Ben öskensin inşallah kafirleri sindirdi. Bağızaytın mücahit bolam. Maşallah. Arapский öğrenemiz, Arap tilini öğrenemiz, tajvid öğrenemiz, fiqh öğrenemiz. Osının бүкілі Allah үшін öğrenip atırmız inşallah. Lo que decía, por cierto, era que será uno de los que masacre a los infieles. Qué horror, ¿verdad? Tan chiquito y que eso... Estamos cerca de la Navidad y pensar, comparando con los niños que vemos a nuestro alrededor, la vida de estos pequeños. Antes de irme a eso brevemente, el talibán de Afganistán le juró lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi. Eso está llamando la atención aquí en los Estados Unidos, por eso ese desplazamiento de Afganistán, preocupación en Afganistán. Pero ahora de los niños, una de las cosas, hablando con salafistas, tengo estudiantes salafistas, no son terroristas, pero hablando con ellos, si tú ves ideológicamente el compromiso que ellos tienen con ciertos rasgos de la ideología de Israel, el problema de ISIS y Abu Bakr al-Baghdadi, que tienen ciertos aspectos que sí pueden justificar, Pedro, desgraciadamente, con las tradiciones coránicas o las tradiciones de Hadith, la Sharia, en eso hay una uniformidad entre ellos. El problema está de que ellos se van a un extremo y estos jóvenes no pueden distinguir entre las cosas que son coránicas y las cosas que son mentiras y exageraciones. Pero, en otras palabras, ellos es un anzuelo. Te van hablando, enseñando el Corán, como tú ves, hablando de hadith, te citan al profeta, te citan esto, y te usan un concepto que es muy importante, lo tengo que mencionar, abrogación, abrogation en inglés. El Corán está dividido en dos partes, la etapa de paz en Meca y la etapa de guerra en Medina. ¿Tú sabes qué ellos dicen? Es verdad, mira, hay paz, y tenemos que respetar a las minorías, y tenemos que respetar a los cristianos, y tenemos que respetar a los judíos. Pero ya esa etapa pasó, ese era el dawa, la etapa de la predicación pacífica, pero ya esa etapa ha sido abrogada. Estamos en el mundo de la guerra contra el mundo infiel y los cristianos son tan politeístas como todos los politeístas infieles del mundo. Por eso que ellos justifican esta matanza. Y un joven leyendo estas palabras de estos clérigos que son muy hábiles, están totalmente atraídos por esa ideología. Un detallecito para cerrar, ¿por qué sintió necesario aclarar que son salafistas pero no son terroristas? Porque hay muchos salafistas que sí son terroristas. Es que hay tres tipos de salafistas. Está el jihadi salafi, que es el que sí se compromete con la guerra, que siguen a una persona como Qutb o Maududi. Son ideólogos del siglo XX, de la ideología esta, pero van más allá de ello. Tienen los yihadis, los salafis,
quietistas que están en la etapa de la predicación. Dicen, todavía estamos en la etapa de la predicación, no la guerra. Y tiene los salafis políticos. Vamos a entrar al proceso político, no vamos a entrar en guerra ni matanza con nadie, respetan a los cristianos, respetan a los judíos. Me enteré ayer que hay en Gaza un edificio, y si tú entras para el lado derecho es una mezquita, y si vas para el lado izquierdo es una iglesia cristiana, en el mismo edificio. En otras palabras, por eso ellos rechazan a ISIS, porque ellos se dan cuenta que ISIS está yendo mucho más allá y estirando las cosas de tal manera que está perjudicando el mismo Islam, y como ya hemos hablado, ellos han despertado que esto es una aberración muy peligrosa, porque tiene esa parte de verdad que atrae a estos jovencitos. Gracias por acompañarme y gracias a los dos por presentar tan variados ángulos de lo que representa un panorama tan pero tan complejo y al mismo tiempo tan tristemente fascinante. Un gusto tenerlos aquí.